Hoy estamos de ruta y para ello nos hemos venido al bonito pueblo de Soto de Agues, en el concejo asturiano de Sobrescobio. En concreto, vamos a realizar la Ruta del Alba, una de las más conocidas del Principado, declarada Monumento Nacional. Al inicio de la ruta tenéis un parking que actualmente, cuando venimos nosotros, está en obras de reparación. Lo están reparando y tienen uno provisional un poco más adelante. Seguro que cuando vengáis o tenéis el provisional o tenéis este ya reparado. Recordar que en el casco urbano está prohibido aparcar para no molestar a los vecinos, porque aquí viene muchísima gente y se vuelve un caos, porque el pueblo es muy pequeño. La Ruta del Alba transcurre dentro del Parque Natural de Redes, junto al río del mismo nombre, también conocido como río Laimo. Tiene una longitud de 7 kilómetros, 14 ida y vuelta, con unos 300 metros de nivel acumulado aproximadamente. En Soto de Agues, desde donde parte la ruta, podéis encontrar albergues, casas rurales, hay bastantes comodidades, hay bares creo y no estoy muy seguro si hay tiendas. Al ser esto tan turístico está lleno de carteles, pasarelas de madera, está todo súper bien cuidado. Aquí vienen familias con perritos, con niños y con bicicletas, así que tener en cuenta que no vais a encontrar una ruta tranquila, va a estar muy transitada, sobre todo con buen tiempo. El camino inicialmente nos lleva por una pista ancha y hormigonada, que nos acompañará durante los primeros kilómetros de la ruta. Recorrido 1 kilómetro aproximadamente, nos encontramos con la antigua piscifactoría, que hoy en día está en desuso. Bueno, por supuesto también tenéis fuentes. Estas dos salidas, no estamos seguros de cuál, nos lleva a la subida del Pico Cogollo, que también lo podéis encontrar en el canal. Esta senda también tiene mucho tráfico rodado. Normalmente son gente del pueblo que suben a las cabañas o a ver el ganado. Ojo que hay coches por esta pista. Esta ruta tiene sus orígenes en una antigua senda ganadera, que se usaba para llevar el ganado a la montaña y acceder al vecino valle de Aller. Posteriormente se utilizó para transportar el mineral de hierro de la mina del Carmen hasta Río Seco. A la vera tenéis mogollón de sitios con piscinitas para refrescaros. Están genial, el agua está súper cristalina. Me vas a dar un susto, ¿eh? Buah, es que hay sitios aquí súper cookies, ¿eh? Para tomarse el bocata. Un poco más adelante llegamos a la zona de Campurru, donde se encuentran los cargaderos de la mina del Carmen, que extraían el hierro de las laderas del monte Yaimo, y junto a ellos una fuente con abrevadero. Desde Río Seco había un pequeño tren a vapor que se llamaba el Campurria, que llevaba el mineral a la Viana.
Como le fastidié el susto, ahora está picada. Uf. Mira qué cabañina. Madre mía, qué gozada. Este es el puente del retortorio. ¿Cómo es? Y retortorio. Retortorio. Por este no tenéis que ir, porque os lleva a otra ruta. ¿Cómo se llama la ruta esta? Collada de Isorno. Os lleva a la Collada de Isorno. Tenéis que seguir por la pista. Hasta llegar a las Brañas de la Vega, donde termina la pista asfaltada. Aquí hay un cruce de caminos al lado de una pequeña área recreativa, que nos adentra, ahora sí, en el desfiladero del Alba. A partir de aquí, que termina el camino asfaltado, son 2 kilómetros para arriba y 2 para abajo. El río Alba nace en las montañas, descendiendo por un valle encajonado que da lugar a las impresionantes foces del Laimo, en las que destacan las paredes de roca verticales y numerosas cascadas, todo un espectáculo de la naturaleza. ¡Qué pedazo de salto! ¡Guapísimo! ¡Qué chulo! A lo largo de la ruta podéis encontrar hasta 15 saltos de agua. Ahí debe de cubrir bastante. Llegamos al puente de la Pontona y tras cruzarlo nos encontramos con una de las cascadas más impresionantes de la ruta. En realidad se trata de varios saltos de agua, uno más alto y otro más pequeños, que forman un conjunto de gran belleza. Mola, ¿eh? Está muy guapo. Ahí se ve el sol que nos va a arder. Vaya piedrita. Pequeña, ¿eh? Tras cruzar el puente de Resquiebra, llegamos al final de nuestra ruta, en la zona conocida como Cruz de los Ríos, donde hay un pequeño refugio y un área de descanso. Ahora solo nos queda recorrer el camino de vuelta que nos llevará de nuevo a Soto de Aves. Esta es la casa que me voy a comprar yo para jugarme con Lucía.
Con ese merendero y todo. Esa es la casa que nos vamos a comprar nosotros. Como la parte de la vuelta es por el mismo sitio y tampoco os la vamos a mostrar, Lucía nos va a deleitar con unos cantes regionales. Y ya van subiendo los mozos con los corderos al hombro. Quiere que yo te quiera, ha de ser con condiciones, que lo tuyo ha de ser mío y lo mío tuyo no. Una castañal del parque, hicimos un cañicón con esta cañica, igual que ir en un avión. Esta es buena. En Oviedo no me caso y solo pongo en duda. Yes tú, no yes tú, ¿qué vas a...? No, esa no puedo cantarla porque nos censuráis el vídeo. Claro. No hay carretera sin curva, ni Brown tiene un peña hierba, ni Motiquín hay 15, que anunciamos pan y fe. Adiós mocina, adiós clave, que te venga a ver en mañana y tarde. De noche no puede ser, que me rinde el amor que pega tu padre.